Hola mis queridos Virgo, bienvenidos a esta lectura especial para ti. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, tus ancestros, a través de esta lectura especial. Apóyame suscribiéndote al canal, activando todas las campanitas, comentando lo que resuena, lo que no resuena contigo y dejándome un super like. De esa manera me apoyas. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles en esta ocasión. Si hay algo que no resuena para ti, por favor déjalo pasar. Recuerda que tú eres el dueño de tu vida y que tú eres quien decide al fin de cuentas. Bueno, en esta ocasión el arcángel Raziel te dice: tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Eres una persona con una percepción muy amplia, muy grande, diría yo, para ayudar a otras personas. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago, una maga en tu vida, Virgo. Puedes hacer de tu vida todo aquello que tú quieres, que tú deseas, que tú has anhelado. Solamente tienes que decretarlo con tus palabras y verás que cada sueño, que cada proyecto, que cada cosa que tú siempre has anhelado se hace realidad. Ten confianza en tus habilidades, estudia, progresa, avanza, practica y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida, no solamente porque ayudes a otras personas, sino porque al ayudarlas también te ayudas a ti mismo, a ti misma. Confía en tus habilidades. El arcángel Raziel. Wow, qué mensaje tan espectacular para ti, ¿cierto? Vamos a ver otro mensaje de parte de tus arcángeles, de tus ángeles, para ti, mi querida Virgo, para ti que especialmente estás pensando en esa situación. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer ahora, en este momento presente. Pide la ayuda del arcángel Metatron si estás pensando demasiado en el pasado o excesivamente en el futuro. Te dicen: nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Entonces el mensaje es muy claro para ti. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Y si ves que en algún momento estás demasiado disperso pensando en el pasado, te deprimes pensando en el futuro, te pones ansioso, entonces di: Arcángel Metatron, ayúdame a centrarme aquí, ahora, para hacer realidad mi sueño aquí, ahora, mejorar mi futuro y sanar mi pasado. De esa manera te puedes ayudar y puedes hacer que las cosas funcionen de la manera como tú realmente lo quieres. Bueno, recuerda que ahora existen tantas maneras de ayudarnos: YouTube, Google, tienen infinidad de información, de videos, de sanar una cosa, de sanar la otra. Lo importante es que tú te des un tiempo, date un espacio a diario, di tú media hora, una hora, del tiempo que tú estés en redes sociales, de tal vez escuchar algún audiolibro, de ver algún video de una persona que te ayude en eso que tú quieres crecer. Muy importante cultivar tu vida espiritual, mi querido y mi querida Virgo. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti en esta ocasión. Te están diciendo que cuides tu equilibrio mental. Mucho cuidado con las discusiones que tú tienes con otras personas. No permitas que, o sea, a pesar de que de lo que te vayas a enterar, porque es que te vas a enterar de algo que te va a sacar a ti como de casillas, no permitas que eso te lleve a ti a tener una explosión de ira, de rabia, porque en medio de todo eso podrías estar diciendo, haciendo, decidiendo cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Bueno, entonces es algo que la verdad te va a causar, sí, como mucho
yo diría no tanta rabia, sino como una desilusión muy profunda de personas que como que esperabas algo diferente de esos personajes y no fue así como tú lo querías. Entonces, bueno, deja que esas personas sigan con sus mentiras, su hipocresía, con sus vidas y tú dedícate mejor a crecer, a seguir adelante, a sanar esas heridas que tal vez tienes en tu pasado y que esas personas han venido a recordarte lo que pasó en tu niñez o en tu adolescencia o con tu amor anterior o tu trabajo anterior, algo que mejor dicho como que tú pensabas que ya se había cerrado y la verdad es que como que no, como que todavía no estaba así de esa manera. Cuando suceda eso, pídele al arcángel Metatrón que te ayude a centrarte, a concentrarte en lo que realmente es importante para ti. O sea, a veces sentir rabia, sentir ira es difícil, ¿no? Es como que imposible a veces hacerlo. Lo importante es que tú no te dejes dominar y no te dejes arrastrar y no permanezcas ahí en ese sentimiento negativo. O sea, la rabia, la ira, el odio, el desasosiego, todos esos sentimientos como negativos que no es que tú te vayas a reprimir y vayas a, como te digo, hacer de cuenta que no existen, no, porque lo que estás haciendo es acumularlos ahí en tu organismo y después se van a manifestar en enfermedades. Exprésalos, manifiéstalos de una manera adecuada, en el lugar adecuado, en presencia de las personas indicadas, pero no te quedes ahí. Si no tienes a nadie, si no hay nada a tu alrededor que tú digas, mira, es que yo no sé cómo hacerlo, entonces escribe una carta a esa persona o a esa situación, las veces necesarias, desahógate, llora, grita, da puño, lo que quieras, pero tú solo, tú sola. Y después quemas esa carta y la echas lejos de tu vida. Hazlo las veces que sean necesarias o vete a un río y te dejas sumergir hasta que no aguantes más la respiración, hazlo y de esa manera tú como que vas a volver al aquí y al ahora y en ese instante grita o lo que sea necesario, pero deshazte de esa ira, pero no con las personas. Bueno, mira, esta carta es muy clara, ¿no? Lo que te estoy diciendo, me está confirmando lo que te estoy diciendo. Si tú lo haces, o sea, si tú reaccionas como un carro loco con esas personas o en esa situación, la verdad es que las cosas no van a resultar nada bien para ti. Bueno, vas a quedar tú mal y vas a ser, y esas personas van a quedar como las víctimas, al contrario de lo que es en realidad, al contrario de lo que debería ser y de lo que realmente o sea, fue algo que en contra tuya, pero esas otras personas pueden estar quedando perfectamente como las víctimas y es al contrario. Bueno, entonces mucho cuidado cómo tú reaccionas, mucho cuidado con las pasiones fuertes. Bueno, también me dicen que esta carta me dice que es necesario como que tú tengas un espacio para ti en estos días, como que trata de alejarte de las personas en estos días, no estés tan en contacto con multitudes, con reuniones, trata de no hacerlo para que tengas tiempo de sanarte, de refrigerarte y de masticar esto que es como que te vas a enterar o que ya te enteraste y que ha sido como tan difícil, tan complicado para ti. Vamos a utilizar ahora las cartas del tarot de Marsella, a barajarlas un poquito para ver qué te dicen a ti en esta ocasión. Bueno, antes de cada lectura yo las barajo mucho, mucho, ¿no? Para que queden bien. Pero la verdad es que, bueno, como tú ves, como observas, mis manos son pequeñitas, ¿no? Entonces como que no me cabe tanto y trato de barajarla lo mejor posible y de no maltratarla, ¿no? Porque son especiales para mí. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de Marsella en esta ocasión. Han salido dos cartitas. ¡Wow! Mira,
Esta es la carta del sol para ti en esta ocasión y me dicen que lo mejor que te podría suceder a ti es lo que te estoy diciendo, ¿no? Ese descanso, esa retirada. Mira, a la larga eso va a ser, ¿cómo te digo? A estas personas diciéndote eso como que esperaban o están esperando que tú reacciones de una buena manera, pero no, mira, tú vas a tener como una revelación, así como un clic va a haber en tu vida en estos días y eso va a ser como la consecuencia del alejamiento que te estoy diciendo, ¿ya? Como que irte solo o irte sola em, para algún lugar o apagar las redes sociales o no contestarle a nadie o poner un mensaje, bueno, voy a estar por fuera algunos días, no me contacten, voy a estar en mis vacaciones, bueno, lo que sea, pero trata de estar tú solo, tú sola, para que puedas como que hacer la catarsis de lo que te vas a enterar o de lo que ya te has enterado. A la larga, después de esto, tú vas a venir muy contento, muy contenta, y va a haber una situación totalmente diferente, algo nuevo. Va a haber, después de todo esto, si lo manejas así de esta manera, va a haber como una explosión de abundancia, de amor, de salud, porque es una situación que, como te decía, es algo que es del pasado y que volvió, pero que a la larga este tiempo de retiro te va a sanar, te va a liberar y te va a como a desatrancar o a como que había algo que estaba obstaculizando, que es esto del pasado, para una explosión de bendiciones para ti, como que viene el universo y dice, bueno, Virgo ya tomó la decisión de dejar ese pasado en el pasado, tomó nuestro consejo, tomó nuestra guía, es momento de abrirle los caminos y de hacer que él, de que ella em, tenga lo que se merece, lo bueno, lo realmente bueno que se merece. ¿Listo? Bueno, por otro lado, esta carta me habla acerca de esa necesidad que tú tienes como de avanzar un poco más en tus estudios, en tu especialización, en tu trabajo. Podría ser una buena oportunidad esta de concentrarte en eso, ¿no? En tus estudios, en tu trabajo y permitir que sean tus guías espirituales, que te da el universo, que trabajes solo o sola en sanar esto. Tú haz tu parte, no contiendas ya más con nadie, ya no discutas ni intentes vengarte de nadie, porque si dejas que el universo trabaje, él lo va a hacer con justicia, él lo va a hacer con la verdad y tú no vas a tener que ni decir, ni actuar, ni determinar nada, ni accionar absolutamente nada. Entonces, eh, mejor deja en manos del universo o sea, lo que tú no puedas controlar, hazlo definitivamente. Bueno, mira, esta carta me dice que esas personas o esa persona que con las cuales tú te has encontrado, te has confrontado, te vas a confrontar, van a hablar pero pestes de ti, van a decir pero hasta mico de ti, van a hablar la cosa más horrible de ti y van a hacer como muchos planes contigo, con con lo que están diciendo, porque se sienten vencedoras y vencedoras, pero no, mira, les sale todo al revés, absolutamente todo al revés. Van a tener una derrota así contundente, te lo declaro en este instante. Tú ocúpate de lo tuyo, tú haz tu parte, sánate. Si necesitas hacerte alguna limpieza, háztela. Hazte baños amargos, baños dulces. También cúbrete el ombligo, ¿no? Pues es muy importante, es una práctica muy bonita. Tal vez puedes elegir algún tipo de piedrecita. Bueno, yo aquí tengo un cuarzo. Puedes escoger una piedrecita más pequeñita que esta. Bueno, esta está muy grande. Y consigues esparadrapo o micropore para que te cubras el ombligo. Y todos los días cuando te bañes,
Bueno, sería buena costumbre tomar un baño antes de irte a la cama para como que descargarte de las energías que has tenido durante el día. Te quitas también tu piedrita, la pones debajo del agua, la dejas al sereno la noche en alguna ventana o en algún lugar donde tú la vayas a encontrar al día siguiente, y al día siguiente vuelves y te la colocas después de que te hagas tu limpieza matutina. Esas personas se van a tener que quedar así como que con como que con las historias, las palabras, porque la verdad es que declaro yo mismo ya en este instante para ti que esas personas tienen que quedarse con sus intrigas, con sus argucias y no pueden nada en contra tuya. Haz tú tu parte y deja que tus guías espirituales trabajen en esta ocasión. Bueno, te puedes encargar mientras sucede todo esto de volverte a reinventar. Hay sueños, proyectos que tú has tenido en tu vida y que los has dejado de lado por estar pensando, por estarte encargando de situaciones, muy seguramente del pasado, de otras personas, y te ha quitado tiempo, vitalidad, te han quitado literalmente los sueños que tú mereces hacer realidad. Ya no te preocupes más por eso y sigue adelante con tu vida. Sigue siendo esa persona justa, esa persona hermosa. No pienses en vengarte, no pienses ya más en discutir lo que tengas que decirlo, dilo, pero de una manera calmada, reposada, pero en lo posible ya, deja que el universo trabaje en, en este aspecto y verás que las cosas resultan mejor de lo que tú has estado esperando hasta el momento. A la larga, mira, a la larga, el mundo, el universo, la vida, la gente te va a dar la razón a ti y el sol va a brillar para ti en tu vida. Tienes la sabiduría, tienes la protección y tienes pilares que eres tú mismo con tu fuerza y tu entorno, así sea pequeño, así sea grande, esas personas que te quieren realmente y que están ahí para poderte apoyar y para poderte ayudar, mi querido y mi querida Virgo. Bueno, entonces este es el momento de que te ocupes de ti, precisamente, especialmente, y seguir adelante. Si se trata de una relación, de una pareja, que tú dices, bueno, no hablas acerca específicamente de eso, te digo que la relación que tú estás viviendo ahora es una relación que no le gusta a muchas personas, que no están tan contentas y están haciendo todo lo posible por destruirlos a ustedes, como relación, como pareja, pero no lo van a poder hacer. Y te digo lo que te dije anteriormente, si es algo de tu pasado. Te digo que te ocupes de ti, que te ocupes de cultivar tu pareja, tu amor en este instante, que hables, te defiendas, pero que permitas, o sea, habla tú el 10%, pero deja que tus guías espirituales hablen el 90%. Pidámosle en este instante que sea así, de esa manera, al arcángel Metatrón, al arcángel Gabriel, protección, palabras sabias y que ellos trabajen. Diles, dejo en tus manos, dejo en sus manos todo aquello que esté fuera de mi alcance y que yo ya siento que no puedo solucionar, que yo ya no puedo eh, como que defenderme. Deja que ellos te defiendan y así será muy seguramente. Decláralo y decrétalo en este instante. Después de todo esto, ya sea la pareja, ya sea tu vida, inicia un nuevo ciclo, inicia una nueva etapa en tu vida de prosperidad absoluta. Y va a ser algo nuevo, diferente. Mira, va a ser el terminar de algo y un nuevo renacer. Bueno, esta ha sido la lectura para ti, mi querida y mi querida Virgo. Te envío mucho amor, muchas bendiciones. Coméntame qué ha resonado contigo en esta ocasión. Apóyame suscribiéndote. Y bueno, y sígueme escuchando.